Después de varios años, en 2018 y 2017, mi tumor explotó y creció hasta alcanzar un tamaño de 9 por 10 centímetros, lo que significa que literalmente un tercio de mi cerebro fue devorado. Cuando algo en el cerebro es destruido y eliminado, nunca puede volver a crecer. Tenía un tumor no homogéneo que contenía partes con glioblastoma, que es el tumor más agresivo que existe. De hecho, se puede ver eso. Vamos a mostrar una imagen con contraste del escáner de resonancia magnética. No hay constancia en los archivos de que nadie haya sobrevivido a ese tumor. La gente vive aproximadamente entre 1 y 2 años, dependiendo del tamaño del tumor, pero nadie vive más que eso. Y después de haber dicho sinceramente mi amén, escuché clara y distintamente una voz fuerte y poderosa que me dijo: absolutamente no permitiré que mueras jamás, por toda la eternidad. Y en el programa de hoy, que de verdad estoy deseando hacer, apenas hemos conseguido empezar porque hay tantos temas que él y yo hemos comentado de manera informal. Mi invitado es un hombre que ha experimentado un trauma, digamos, muy significativo, una tragedia en su vida. Concretamente, tuvo un tumor cerebral muy invasivo que casi lo llevó al lecho de muerte. Se encontró con Dios y sin más demora, vais a escuchar su historia. Hoy nos acompaña Goran Suslik. Goran, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de participar en este podcast, y espero que a través de él glorifiquemos a Dios y que sirva para edificar e inspirar a otros. Bueno, desde luego podría decir que crecí dentro de la fe cristiana. De hecho, nací en ella, y viví mi vida más o menos, o bastante, como creyente cristiano, pero sin experimentar una conversión realmente profunda y auténtica, sin haber nacido de nuevo en un sentido espiritual. En 2010, me diagnosticaron un tumor cerebral muy grave. En ese momento en particular, medía aproximadamente 4 centímetros, una masa bastante considerable. Me ingresaron en el hospital, pero no me operaron ni me extirparon el tumor entonces porque no estaba completamente de acuerdo en someterme a una cirugía tan importante en ese momento concreto y, en consecuencia, volví a casa con mi familia. Fue precisamente entonces cuando nosotros, como familia, empezamos a rezar fervientemente a Dios para que me curara milagrosamente, y poco a poco, aunque con seguridad, empecé a sentirme mucho, mucho mejor, experimentando una mejoría gradual en mi estado general y bienestar. Y luego, a medida que empecé a sentirme mejor, de alguna manera empecé a perder mi conexión con Dios. Y además de eso, casi empecé a sentir que no fue Dios quien me ayudó, sino que estaba sano gracias a mis propias acciones. Me pasé a los extractos de hierbas, dejé la carne, la leche y todos los productos industriales de origen animal. Estaba siguiendo, ya sabes, la profundidad de una terapia adecuada, nutrición natural, extractos de hierbas sin vitaminas ni minerales sintéticos, que en realidad son perjudiciales y se utilizan hoy en día en las tiendas de productos saludables. En realidad, dañan el cuerpo humano. Nuestro cuerpo solo puede aprovechar las sustancias de origen vegetal, solo preparados que sean verdaderos extractos de distintos tipos de plantas, y entonces funcionan como deben. Aquí hay mucho de lo que hablar, pero no me metería en eso ahora. Por ejemplo, ¿cómo te sentías exactamente en el año 2010, ese año en particular? ¿Experimentaste algún dolor de cabeza importante o malestar en ese momento? ¿Era un dolor de cabeza constante, algún tipo de migraña? ¿Cómo llegaste siquiera al punto de decir, oye, quiero ir al médico para que me mire esto? Bueno, me desmayé de forma bastante repentina, y entonces me llevaron rápidamente al hospital en ambulancia, y allí, al examinarme, descubrieron que tenía un tumor cerebral importante, de aproximadamente 4 a 5 centímetros de tamaño. Luego quisieron quitar absolutamente todo de inmediato, pero afortunadamente, mi querida esposa protestó enérgicamente y al final no permitió que lo hicieran. Así que abrieron mi cráneo con mucho cuidado, y después de hacerlo, llamaron inmediatamente a mi esposa para pedirle encarecidamente su permiso explícito para quitar absolutamente todo. Ella se negó rotundamente, así que me cerraron meticulosamente y simplemente me dejaron allí. Y según su valoración médica, yo había elegido conscientemente no seguir con vida, lo cual fue una realización profunda y difícil. A muy largo plazo. Y entonces empecé. Antes de eso, solía comer mucha carne y alimentos poco saludables. Desde entonces,
Me he convertido en un absoluto consumidor de alimentos de origen vegetal, solo como alimentos vegetales, dejé de comer carne y todo lo demás, y empecé a sentirme muchísimo mejor. Así que durante ese tiempo en el hospital y después, estábamos rezando constantemente para que Dios nos sanara y salvara. Como mencioné, y a medida que mejoraba, fui olvidando cada vez más que mi salud era resultado de su intervención. Y después de medio año, dejé de rezar y de estudiar por completo. Durante un año, y de repente acabé en el hospital. Se determinó que me había hecho un chequeo un mes antes, y tenía un tumor aquí, en el lado izquierdo. Y un mes después de eso, como era el tumor más maligno que existe, se descubrió cuando me llevaron al hospital que en el otro lado de mi cerebro se habían formado 3 más. Uno medía 2, principalmente 1 centímetro. Básicamente, toda mi cabeza estaba prácticamente comida. Y, lo recuerdo muy bien, de verdad. El personal del hospital me dijo con total claridad que simplemente no podían ayudarme, que, de hecho, debía irme a casa y prepararme para despedirme de mi querida familia. Aunque no podía comunicarme casi nada, estaba en un estado semiconsciente, por así decirlo, hablando simbólicamente. Y entonces era una tarde de sábado. Era pleno verano, unos 40 grados centígrados. Estábamos en la planta de arriba de nuestra casa, y muchísima gente vino a rezar por mi recuperación. No había ni una nube en el cielo, y de repente, durante las oraciones, empezó a tronar tan fuerte que todos se asustaron, preguntándose qué estaba pasando, si era el fin del mundo. Así de fuerte fue. Y de repente, me sentí perfectamente bien. Me levanté, recuperé las fuerzas y luego fuimos al hospital para hacerme una resonancia magnética, y allí determinaron que todo el nuevo crecimiento había desaparecido como si nunca hubiera existido. Así que el tumor principal de la izquierda, ese no se redujo, pero lo que me tenía al borde de la muerte desapareció, es decir, Dios literalmente creó esa parte de mi cerebro. En 2010, se determinó que tenías un tumor cerebral de unos 5 o 6 centímetros de tamaño. Durante ese periodo, después de enterarte, cambiaste a una dieta basada en plantas. Así es. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuviste con esa dieta basada en plantas? ¿Cuánto tiempo seguiste esa dieta basada en plantas? Bueno, la seguí durante un año, pero en los últimos 2 o 3 meses empecé a perder disciplina y comencé a comer como la gente normal, todavía sin carne, pero de forma poco saludable. Y así en solo 2 meses de abandonar una alimentación saludable, y adiós, me enfermé nuevamente, porque si alguien no alaba y glorifica a Dios y muestra gratitud, significa que ha abandonado a Dios. Y luego después de eso, digamos, regresaste nuevamente a la forma sincera de comer que tenías antes. Entonces, cuando Dios realizó otro milagro, comencé a hacer las cosas correctamente nuevamente. Pero también estaba, como debería decirlo de manera adecuada y precisa, en un estado bastante profundo de, ya sabes, una especie de sentimiento. Fluctuaciones. Estaba en una curva fluctuante, bastante inestable. No estaba realmente estable. Trabajaba diligentemente para Dios y advertía a la gente de manera constante, pero no era en su plenitud completa. Y luego, después de varios años significativos, concretamente en el año 2018 o en 2017, mi tumor explotó y creció hasta alcanzar un tamaño de 9 por 10 centímetros. Así que literalmente 1/3 de mi cerebro fue devorado, y cuando algo en el cerebro es destruido y eliminado, no puede volver a crecer porque las células, las neuronas, no crecen, no se multiplican. Así que si se elimina, se elimina. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año fue eso? En 2018. Y en 2018, ese fue, digamos, el punto de inflexión para mí, ¿verdad? Dime, en tu vida privada y personal, ¿tenías miedo a la muerte? ¿Pensabas en ello? ¿Qué pensamientos, pasaban más por tu cabeza en ese momento? Bueno, en esos momentos finales antes de, llamémoslo muerte, que era lo que se suponía que iba a pasar, estuve más cerca de Dios. Así que durante ese tiempo tan particular y desafiante, en esos años, tuve crisis epilépticas realmente graves porque 1/3 muy significativo de mi cerebro estaba completamente suprimido. Así que mi cerebro estaba sometido a muchísima presión. El tumor,
como se puede ver en las imágenes que mostraremos después, empujó la otra mitad de mi cerebro 2 centímetros o más. Por supuesto, hay diferentes fuentes de crisis epilépticas, incluso en el contexto espiritual de una batalla entre dos bandos. Pero si algo es causado anatómicamente, como fue mi caso, entonces no se trata de ese aspecto, sino literalmente de tejido cerebral que está siendo destruido y de la inmensa presión sobre el resto del cerebro, que era de unos 2 a 3 centímetros agonizantemente gruesos. Era absolutamente terrible, como si alguien te metiera deliberadamente un cable eléctrico de 230 voltios, no solo 12, sino los 230 voltios completos y potentes, directamente en el oído. Y sinceramente, ni siquiera puedo describir adecuadamente el efecto absolutamente tormentoso y exasperante. Aunque estuviera completamente lleno de odio y realmente quisiera infligirle ese sufrimiento a otra persona, jamás, nunca se lo desearía a nadie, ni siquiera a una figura como Hitler. Un tormento así rara vez se experimenta. He hablado con gente, pero nadie ha pasado por sensaciones tan horribles como que un cable de 220 voltios te atraviese con electricidad, literalmente destrozándote. Estabas ya en tu lecho de muerte, enfrentándote al final de tu vida. Sí. ¿Cómo fue ese periodo? Nunca he estado más cerca de Dios. Así que incluso antes de ese profundo momento en el lecho de muerte, quizá 2 meses enteros antes, cuando ya me había vuelto increíblemente débil y frágil, apenas podía caminar 20 o 30 pasos, sintiendo como me debilitaba cada día más y más. Pero estaba tan íntimamente cerca de Dios que la perspectiva de la muerte no me asustaba en absoluto. Lo único era, quizá, por mi querida esposa y mi amado hijo, a quienes dejaría atrás, pero por mí mismo, no sentía ningún miedo. Me sentía salvado. Había llegado a una comunión tan profunda con Dios, que ni siquiera la muerte me asustaba, porque sabemos que cuando Jesús venga pronto en nuestra generación, resucitará a todos sus creyentes que le aceptaron y vivieron conforme a su voluntad. Así que, de alguna manera, esa fue la parte más hermosa de mi vida, pero al mismo tiempo, sentía que sería egoísta asegurar la salvación solo para mí a través de una comunión tan profunda, mientras tanta gente en la tierra perecería para siempre. Y por eso, mientras yacía allí, ofrecí una oración profunda a Dios, si era su voluntad, para que realizara un milagro, porque esto no era cuestión de sanar, sino de crear un cerebro, ya que el mío había sido devorado. Así que sí. Aclaremos eso un momento. Así que, cuando un tumor maligno alcanza el estado avanzado que, por desgracia, alcanzó el tuyo en esos días críticos finales, simplemente no existe una cura efectiva. Queda trágicamente tal como está, condenado a una muerte inevitable. Mi tumor era altamente maligno. Hay tumores benignos que no son cancerosos, solo un crecimiento en el cerebro, y la gente puede vivir mucho tiempo con ellos. Incluso pueden ser operados. Pero el mío era de grado 3 y 4, y no era homogéneo. ¿Qué significa 3 y 4? Bueno, hay 4 grados de tumores. Así que el primero es un tumor benigno, que es como una cicatriz, y se puede extirpar quirúrgicamente. Si se hace a tiempo, puede sobrevivir, pero cuanto más alto es el grado, más imposible es curar al paciente. Yo tenía un tumor no homogéneo que tenía partes con glioblastoma, que es el tumor más agresivo que existe. Podéis ver que mostraremos una imagen con agente de contraste de la resonancia magnética. Así que había zonas especialmente blancas, y según los archivos, nadie ha sobrevivido nunca a ese tipo de tumor. La gente vive entre 1 y 2 años, dependiendo del tamaño del tumor, pero nadie vive más que eso. De verdad, sigamos con la historia. Así que en 2018, estabas tumbado solo en tu cama. ¿Qué oración le ofreciste a Dios? ¿Cómo fue eso? Bueno, recé durante muchísimo tiempo. No tenía reloj en ese momento concreto, pero debió de ser, como mínimo, 1 hora entera. Allí, una vez más, en ese espacio sagrado, confesé humildemente todos mis pecados ante el Dios Todopoderoso y le expresé mi sincero deseo de dedicarle por completo toda mi vida. De hecho, yo trabajaba en el mundo de los negocios. Era economista y, junto con un fabricante, fundé una gran empresa de equipos de audio, y eso me alejó aún más de Dios. Así que, simplemente, Dios tuvo que permitir que eso ocurriera para que yo pudiera estar con Él y permanecer a su lado.
Pero en esa oración le recé a Dios por todo, pidiéndole que me perdonara por haberme alejado de Él, por haberme metido en ese negocio y por todas esas cosas. Y le confesé todos los muchos pecados que podía recordar vívidamente y le pedí sinceramente su perdón divino. Y si realmente era su santa voluntad, como ya había dicho antes, realizar una intervención verdaderamente milagrosa para que yo pudiera enviar un mensaje crucial de advertencia urgente a toda la humanidad, para que muchísimas personas pudieran salvarse antes del glorioso regreso de Jesús. Y después de decir solemnemente amén, escuché claramente una voz distinta, fuerte y poderosa: absolutamente no permitiré que mueras para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque Jesús viene en nuestra generación. Solo hay que mirar todas estas crisis profundas que están ocurriendo actualmente en todo el mundo, esta dictadura opresiva que se está desarrollando cada vez más ante nuestros propios ojos. Mucha gente se ha vuelto ciega porque está sucediendo poco a poco. Pero si miras los últimos 20 años, la psique de las personas ha cambiado, su mentalidad. Ya nadie quiere hablar con nadie. Solo existe el teléfono móvil. Todo el día, solo tienen el móvil en la mano y leen, así que todo ha cambiado. La inmoralidad ha aparecido de forma tan exclusiva en todo el mundo que resulta incomprensible. Hace apenas 20 años, este desarrollo tan profundo era totalmente inimaginable. Pero como he dicho siempre, dado que lamentablemente lo recibimos cada día en pequeñas y sigilosas dosis, simplemente ya no somos realmente capaces de comprender del todo el profundo y preocupante declive de la humanidad que, por desgracia, ha surgido y se ha afianzado. Ya veo, así que ofreciste una oración sincera a Dios que duró aproximadamente 1 hora entera. ¿Qué ocurre exactamente después de esa oración tan significativa, entonces? Bueno, yo estaba en el hospital, y lo primero interesante fue que, de repente, desconocidos, otros pacientes, empezaron a acercarse a mí y a preguntarme si podían escuchar algo sobre Dios. Y esto fue en el país donde vivía en ese momento. Es un país ateo, muy alejado de Dios. Antes de la universidad, mi primer trabajo fue como técnico de rayos X, y gestionaba, un departamento con resonancia magnética y tomografía, así que sé muy bien cómo es el ambiente en los círculos médicos. Y hablar de Dios en ese entorno es imposible, pero curiosamente, unas 30 personas vinieron a verme mientras estuve allí, un número considerable, y todos tenían sed de la verdad, y pude contarles la verdad a cada uno de ellos. Lo que más me sorprendió fue que, entre todas las personas que conocí, desde médicos hasta los responsables de la limpieza, mi experiencia más significativa fue con una persona encargada de la higiene. De alguna manera, a través de mi mujer, ella empezó a preguntar por mí. Es realmente difícil comprender que un completo desconocido, gente que pregunta por ti y quiere ponerse en contacto contigo. Luego pasé unos días más en otro lugar lejano y, por desgracia, no tuve la oportunidad de conocer a esa mujer en particular. Así que fui hacia allí, y aunque estaba bastante lejos, ella enseguida me llamó: Goran, oye, ¿puedes contarme algo realmente profundo sobre la verdad, sobre Dios, sobre Jesús? Quiero decir, estaban ocurriendo milagros increíbles, y la gente se estaba volviendo creyente en ese hospital, que sinceramente me quedé impactado porque nunca había vivido algo así antes. Siempre había estudiado la Biblia y los tiempos finales antes de que regresara Jesús, pero nunca había presenciado actos de Dios tan poderosos e intensos. También puedo decir que, incluso hoy en día, trabajo intensamente para Dios, y los milagros siguen ocurriendo todo el tiempo. Por ejemplo, recientemente, por unas circunstancias realmente y genuinamente extrañas, que simplemente no son realistas ni siquiera plausibles, de alguna manera logré contactar con esa persona en particular. Entonces, la gente me llamó porque había una mujer muy desafortunada que se estaba muriendo lentamente de un cáncer agresivo que había consumido por completo toda su zona abdominal. Cada uno de sus órganos, había desaparecido por completo y era realmente terrible y desgarrador de ver. Así que, en consecuencia, mi querida esposa y yo la visitamos. Rezamos fervientemente con ella y hablamos mucho, y durante largo rato, sobre Dios, sobre la verdad profunda y eterna. Después de eso, la enviaron a la unidad de cuidados paliativos de la clínica, donde colocan a las personas que están al final de la vida. Rezamos y además tengo un grupo. Incluso puedo enviarte el enlace para que te unas a nosotros en Facebook y en línea.
De todos modos, unos días después de nuestras oraciones, la mujer fue dada de alta de la unidad de cuidados paliativos, sintiéndose mejor que nunca. Y ahora se une a nosotros en nuestras oraciones en grupo. Vivimos cosas así todo el tiempo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que ese fue el resultado de mi comunión con Dios. Incluso antes de 2018, trabajé para Él en varias etapas, pero desde entonces he dedicado por completo toda mi vida a Él. Y como consecuencia, muchísimas personas han encontrado verdaderamente a Dios. No por ningún poder propio, sino precisamente porque le entregué mi mente a Dios, para que Él pudiera pronunciar esas palabras profundas a través de mí, no yo mismo, sino por su guía divina. Gloria a Dios. Me gustaría que volviéramos un poco atrás a tu experiencia. Después de que rezaste esa oración de 1 hora a Dios, ¿qué pasó con el cáncer? ¿Qué dijeron los médicos? ¿Cómo se veían las pruebas después? Bueno, mientras estaba en el hospital, volvieron a abrirlo, ya sabes, para ver qué se podía hacer. Y luego lo cerraron. Extrajeron aproximadamente 1,5 centímetros de tejido para analizarlo, donde solo encontraron que era un estadio 4. Eso significa el tumor más maligno que existe, uno que ni siquiera figura en los archivos. Siempre puede haber, entre miles de millones de personas, alguien que haya sobrevivido a algo así. Igual que con las bombas en Japón, hay personas que sobrevivieron incluso a 400 metros. Pero en circunstancias normales, no hay constancia en los archivos médicos de que alguien haya sobrevivido a esto. Porque es más rápido y ni siquiera con terapias naturales. Yo soy partidario de la terapia natural con extractos de hierbas, no de esas supuestas vitaminas y minerales que venden en las tiendas ecológicas, donde la gente solo busca ganar dinero. Pero en esas tiendas también hay estos extractos. Por ejemplo, el extracto de calcio se obtiene de una determinada planta del océano y tiene que proceder de una sustancia viva. Porque entonces todo está finamente molido. Así que lo que quiero decir es que apoyo esa medicina herbal clásica, que va mucho más allá de lo que tenemos hoy en día, donde la gente no se da cuenta de que todo gira en torno al dinero. Pero volviendo a la pregunta original, después de esa experiencia realmente asombrosa, me levanté de la cama muy rápido y gestioné todo de manera eficiente. La gente seguía llamándome insistentemente, queriendo hablar conmigo mientras aún estaban en sus camas. Incluso las enfermeras dedicadas que entraban en la habitación para comprobar cómo estaba. Todo fue realmente bastante interesante y, sin duda, una época memorable. Y luego, no sé, los médicos no podían creer del todo que me estuviera recuperando tan bien. Así que me retuvieron un poco más de lo que habían planeado al principio. Pero después de unos buenos 10 días, me dieron el alta oficialmente y me fui inmediatamente a casa con mi querida familia, sintiéndome mucho mejor y aliviado. En ese momento, vivíamos en un pueblo de montaña y nos fuimos a dar un paseo de 10 kilómetros por las colinas. Y antes de eso, ni siquiera podía caminar 10 metros, pero después del milagro de Dios, hice una caminata que duró más de 3 horas subiendo y bajando colinas. Dios realmente obró un milagro inimaginable. Eso es lo que puedo decir, y todos los médicos están de acuerdo conmigo. Me atendieron los mejores médicos porque no podían entender lo que había pasado. Un médico dijo, «Mire, señor, Dios no existe y los milagros no ocurren. Déjeme decirle algo ahora. Como su tumor desapareció, en realidad no desapareció porque no puede simplemente esfumarse. Más bien, su cuerpo de alguna manera lo envolvió y se escondió entre las células. Dios no existe, los milagros no existen, así que es solo una posibilidad evolutiva. Así que el cuerpo encontró una manera de enrollar ese cerebro para que la funcione. Quiero decir, y los médicos, les tengo un gran respeto porque están extremadamente bien formados y estudian el doble que los que hicimos carreras normales. Pero como médico, una persona tiene que usar su propia mente. Porque la industria farmacéutica dirige el proceso universitario y bombardea a los estudiantes con información falsa para que se puedan vender sus medicamentos. Pero hay que recalcar que los médicos son necesarios. En la medicina natural, tenemos a mucha gente que se va al extremo y dice que no necesitamos médicos en absoluto. El verdadero equilibrio es usar y filtrar ambos lados. Eso es exactamente lo que realmente ocurrió. Los médicos estaban bastante asombrados.
Algunos, de hecho, reconocieron la verdad, y una de las doctoras de ese grupo fue un miembro importante de nuestro grupo de oración durante un largo periodo de tiempo. Así que, en realidad, ahora que estamos hablando de médicos, acabo de recordar que tenía una amiga con la que era muy cercana. Ella era doctora y tenía su propia consulta de medicina natural y era una profesional médica muy formal. Pero estaba involucrada en la religión de la nueva era, donde se utilizaban métodos que provenían del otro lado. Y luego, de una manera milagrosa, Dios nos conectó a través de su madre, que era atea y había oído hablar de mi experiencia de sanación. Y entonces ella también quería que habláramos sobre su caso. Ella tenía, ¿cómo se dice? Es una enfermedad en la que los nervios se deterioran y pronto no puedes caminar, te vas debilitando cada vez más, llega un punto en que ni siquiera puedes abrir la boca y mueres. Básicamente, es incurable, no hay personas que se hayan recuperado de eso. E incluso en aquel entonces, Dios la estaba protegiendo, incluso antes de que nos conociera. Aunque estaba metida en el New Age, su enfermedad avanzó bastante despacio durante 10 o 15 años, lo cual no es habitual. Pero Dios la estaba preparando porque sabía que llegaría a conocer la verdad, y entonces se unió a nuestro grupo y más adelante. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles ahora, pero básicamente hablamos mucho sobre la verdad, sobre la religión y todo eso. Hubo muchos obstáculos. Satanás intentaba detenerla, y ahora es una mujer muy fiel a Dios. Y hace apenas 2 o 3 meses, todo desapareció, volvió a estar físicamente normal, aunque esos nervios habían sido destruidos, todo fue restaurado. Y ahora, con 68 años, camina como si fuera una adolescente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dime, desde el momento en que oraste hasta la sanación completa, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Ocurrió de la noche a la mañana, justo después de la oración, o hubo un periodo de tiempo en el que fue desapareciendo poco a poco? ¿Lo recuerdas? Bueno, como dije, me levanté justo después de eso y recuperé mis fuerzas y todo, pero quizá tardó 1 o 2 años en que todo se estabilizara, en que esos depósitos de sangre que se habían acumulado en el cerebro se disiparan, y que todo. Pero tengo que decir que no creo que esté mintiendo. Dios me dejó un poco más débil. Así que incluso hoy, no estoy completamente fuerte si miramos, por ejemplo, al apóstol Pablo. Él rezó a Dios 3 veces para que le quitara esa enfermedad de la cabeza. Y Jesús le dijo, como leemos en la Biblia, ya me lo has pedido suficiente, no me lo pidas más. Así que, muchas veces, Dios deja a las personas con sufrimiento para que no se vuelvan orgullosas. Como directivo, quizá tenía la tendencia a desarrollar orgullo, y por eso Dios simplemente me dejó así. Me llevó a todas partes, pero al final, a Él mismo y a la humildad. Pero yo y todos nosotros todavía tenemos que orar siempre a Dios para que no volvamos a desarrollar nuestros rasgos negativos. B. Por supuesto, por supuesto. Cuéntame todo ese periodo de tu enfermedad, de tu baja, las penurias, las dificultades por las que pasaste. ¿Qué, digamos, te mostró Dios a través de toda esa experiencia? Amar. Amar. ¿Qué tipo de vida vivías antes? Eso. ¿Vivías la vida normal de un ciudadano común? No estaba metido en delitos ni en cosas especialmente malas. Pero la situación es tal que, ante Dios, los criminales a menudo están más cerca de Él y de la salvación. Que las personas que se han enfriado, aquellos que conocen a Dios se han enfriado, si lo miramos bien. Recordemos al ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz. Él fue salvado, pero todos esos judíos que lo mataron, que estaban cerca de Dios, no fueron salvados. Así que Dios determina nuestra responsabilidad según nuestro conocimiento. Y como yo era hijo y nieto de pastores, predicadores cristianos, sabía más que otros. Y Dios mide el pecado según el conocimiento. Así que aquellos que no saben nada, que ni siquiera han oído que Dios existe, serán salvados según su carácter y el conocimiento que tenían. Pero cuanto más profundo es nuestro conocimiento, de alguna manera, estamos más protegidos. Porque cuanto más profundo es nuestro conocimiento, más cerca estamos de Dios y más protegidos estamos, pero al mismo tiempo, también somos más responsables. Así es. Así que, permíteme repetirlo, el conocimiento no es una condición para la salvación, pero ayuda. Satanás, cuando tenemos conocimiento, puede llevarnos más fácilmente al New Age, a todo tipo de cosas.
¿Dirías entonces que en tu vida, vamos a considerar, antes de esa enfermedad importante, habías creado una empresa próspera, un negocio exitoso y demás? ¿Recomiendas sinceramente que la gente se meta activamente en el desafiante mundo del emprendimiento para ocupar completamente su mente con esas cosas tan exigentes y absorbentes? ¿Hasta qué punto debería uno llegar para que eso no se convierta en un ídolo en su vida? El negocio no es un pecado. Debemos vivir y funcionar. Pero la cuestión es, ¿qué centra nuestra vida? ¿Dónde están nuestros pensamientos? Y si creamos un negocio en el que trabajamos 15 horas al día, ya no somos capaces. Tenemos que reconocer, quiero decir, sinceramente ni siquiera puedo decir de verdad que ahora soy completamente santo y justo, porque como seres humanos estamos en constante crecimiento y evolución. Porque antes de que Jesús regrese, tendremos que ser santos. Algún día podríamos hablar también de ese aspecto. Pero he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. No pasa nada, siéntete libre de intervenir. Solo tócala para que deje de librar. Sí. Por favor, repite la pregunta. Mi móvil me ha distraído. Sí. ¿Recomiendas que la gente se meta en el emprendimiento? ¿Y hasta qué punto puede llegar eso antes de que se convierta, digamos, en un ídolo en tu vida? Bueno, podemos ver claramente que en el Antiguo Testamento, el hombre más rico y próspero de la tierra también era el más fiel y devoto al mismo tiempo. Así que es evidente que la riqueza en sí misma no es un obstáculo insuperable para alcanzar la salvación. Pero, por desgracia, como el propio Jesús dijo de manera profunda, solo hay relativamente pocos ricos que realmente logran entrar en el reino de los cielos. No podremos pasar como un camello por la puerta estrecha. Eso significa, en mi opinión, que los negocios solo son negocios si Dios nos guía, y Él nos conduce, incluso en asuntos empresariales, y seguimos aferrados a Él, de modo que cuando trabajamos, oramos y le pedimos orientación sobre lo que debemos hacer aquí. ¿Vamos a engañar a nuestro socio comercial? ¿Vamos a ser deshonestos? ¿Vamos a robar de alguna manera? Pero ese tampoco es el punto. La cuestión es que está en el centro de nuestro pensamiento. Si podemos ver que, por culpa de los negocios, no vamos a poder orar al menos 1 hora por la mañana al despertarnos, si sentimos que estamos dejando de hacerlo, que el estrés de los negocios ha absorbido nuestras fuerzas, que ya no tenemos energía para levantarnos y orar 1 hora y para orar por la noche antes de acostarnos, eso debería ser una señal para nosotros de que esto no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Te has curado completamente de esa experiencia. Hoy es 2025 y digamos que han pasado unos 4 o 5 años desde que fuiste liberado de eso. ¿Es correcto? Quizá incluso más. Eso fue en 2018. No, es 2025. Esos son 7 años. Años. ¿Cómo te sientes ahora? Creo que a los espectadores les resultaría muy interesante. ¿Tienes algún problema de salud que arrastres de aquel periodo? Bueno, me siento más débil. Quiero decir, como suelo decir, no soy el apóstol Pablo, ni soy un profeta, para que me entiendas. La única vez que escuché la voz de Dios claramente fue cuando me sanó. Desde entonces, no he vuelto a oír una voz clara. He notado muchas veces que Satanás suele susurrar a la gente, y muchas veces incluso nuestros propios pensamientos, que nos parecen como si hubiéramos escuchado a alguien decir algo, como si alguien nos estuviera hablando, muchas veces pueden ser simplemente nuestros propios pensamientos. Así que en ese aspecto, hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que puedo decir. Lo mismo ocurre con mi propia experiencia. Así que Dios nos guía. Y cuando estamos cerca de Él, al final llegamos a escuchar sus palabras. Pero Satanás nos pone límites. Recordemos, por ejemplo, ese momento crucial, cuando, como se llama, el descendiente directo de Abraham por la línea de Esaú, Jacob, cuando luchó célebremente con Jesús, la Santa Biblia dice explícitamente que era un ángel. Pero en un texto concreto y revelador, un autor realmente bueno y respetado lo describe de forma muy vívida. Justo al mismo tiempo, el propio Satanás susurraba insidiosamente a sus espaldas, diciéndole constantemente cosas como «no puedes ganar esta lucha» y cosas por el estilo, intentando sembrar semillas de duda y desesperación en su mente, o que ganara y se volviera odioso. En pocas palabras, realmente tenemos que ser extremadamente cautelosos con el mundo sobrenatural, porque es ahí donde Satanás está más presente.
He notado que en muchos movimientos que empezaron a acercarse a la verdad, Satanás apareció inmediatamente allí, y acabaron en una apostasía aún peor que la que tenían antes. Absolutamente. ¿Sigues una dieta vegetal y la recomiendas a los demás? Hoy en día, una dieta basada en plantas es esencial. Solo diría una cosa, aunque lo digo absolutamente en serio, no consumo productos de origen animal. Las plantas de hoy en día, especialmente si no las cultivas en tu propio huerto, en tu propia tierra, están muy empobrecidas. Y que, al mismo tiempo, nos vemos obligados a consumir huevos. Los huevos son realmente el único producto animal que contiene, no solo carne. No es simplemente algo madurado, sino absolutamente todo lo necesario para el sustento de la vida, de modo que de ahí pueda desarrollarse completamente un ser completo. Así que ahí hay una concentración total. Si algún día llega la persecución, no me sorprendería que acabáramos criándolos entonces, pero eso debería dejarse aparte. Así que los huevos, tenemos que estar en un 99% con una dieta basada en plantas. Y, por ejemplo, deberíamos hacer panes para comer. El enemigo, de hecho, ha convertido el pan en la sustancia más venenosa de la dieta actual. Y en el trigo de hoy en día, su estructura genética ha sido manipulada, así que se ha vuelto extremadamente peligroso. Pero todas las variedades, como el M y demás, si se elaboran solo con levadura seca, no con levadura fresca. Y horneado de tal manera que quedan agujeros en el pan. Y está completamente seco. Lo mejor es dejarlo reposar un día. Esa es una de las bases de una dieta saludable, y así sucesivamente. No entraré en eso ahora, aunque yo mismo he dedicado mucho tiempo a ello. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero si pudiéramos explicar un poco más a la gente cómo te sientes hoy, ¿estás completamente sano o todavía tienes algún efecto residual de aquello? Eso es lo que me interesa. Bueno, puedo hacer de todo. Quiero decir, escribo libros, también hago trabajo físico. Y a menudo conduzco distancias muy largas, concretamente 600 kilómetros en una sola dirección, que es un viaje bastante considerable. Puedo trabajar con normalidad, pero siento que no soy el mismo de antes, un poco. Más débil, y... Siento un cierto grado de debilidad y estoy agradecido a Dios por ello. ¿Por qué? En efecto, realmente me mantiene, al igual que el profundo ejemplo del apóstol Pablo, me mantiene constantemente muy humilde. Para que nunca me vuelva arrogante, al final, me aleje de Dios. Gracias por eso. Y así, digamos, como una de las últimas y más importantes preguntas, ¿qué le dirías tú, como alguien que realmente ha pasado por una tragedia tan profunda y una inmensa tristeza en la vida? En un aspecto importante, ¿qué les dirías a las personas que están atravesando situaciones difíciles en la vida, que están luchando contra enfermedades graves? Te dejo a ti que les des un mensaje. Bueno, puedo decir una cosa. Dios, como mencionamos en el contexto de la pregunta sobre la conversión y la salvación, espera que hagamos nuestra parte, lo que está en nuestras manos hacer. Es decir, Dios sana personas negras en África que no tienen nada, sin que ellos hagan nada, porque no están en posición de hacerlo. Pero para nosotros, que si podemos hacer algo, espera que cambiemos a una dieta saludable y que usemos extractos de plantas. Pero incluso esos no pueden curar enfermedades graves, y es ahí donde se necesita la ayuda de Dios. Pero por nuestra parte, debemos dejar la carne, el alcohol, el café, los cigarrillos, las cosas dañinas, el té negro y verde, es decir, todo lo que no sea saludable. Por cierto, en mi página, os lo recomendaría mucho. Tengo 2 páginas y grupos dedicados en Facebook y en Internet. Y allí podéis encontrar fácilmente una sección completa sobre nutrición saludable. Hay un libro detallado que he recopilado cuidadosamente de varios autores de renombre, en el que se explican a fondo todos los principios fundamentales de la salud, extractos importantes que realmente se necesitan y así sucesivamente. Creo que puedes escribirlo en la pantalla, por favor. Puedes. Lo conseguirás. Lo más importante es comer sano, tomar, en ciertas enfermedades, por ejemplo, existe un extracto de incienso concentrado 20 veces. Así que, el extracto de incienso normal es saludable, pero no cura. Si tomas concentraciones altas en esas enfermedades graves, como mencionaste, se puede curar.
Así que una dieta saludable es necesaria, pero también remedios especiales, que están incluidos en el libro que he preparado. Y cuando se toma todo eso, es posible recuperar la salud incluso en las etapas finales. Y Dios hace el resto. Por supuesto. Entonces recomendaría que hagamos lo posible, tanto como podamos. Todo lo que esté en nuestras manos. Todo lo que esté en nuestras manos, y oración a Dios, entrega constante a Él y eso. Un nuevo nacimiento, y eso se manifiesta. Solo puedo hacerle una pregunta a alguien. Si ves a alguien que te odia, que te ataca, que te perjudica en varios ámbitos, incluso en los negocios, y sientes odio hacia esa persona, eso debería ser una señal para que empieces a orar a Dios para que te llene el corazón de amor. Así como Jesús amó a sus enemigos, nosotros también debemos amar a nuestros enemigos. Esto no significa que debamos someternos a nuestros enemigos, pero no debemos odiar, e incluso si nuestro peor enemigo viene a nosotros, deberíamos ayudarle. Goran, muchísimas gracias por ser una parte verdaderamente fundamental de este Parks tan increíblemente revelador. Y si me lo permites, voy a atreverme a hacer una última pregunta, profunda. Dios, evidentemente, te ha salvado de esa grave enfermedad para que realmente puedas ser una luz brillante en este mundo. Para compartir abiertamente a Él y su palabra divina, si este fuera tu último discurso sincero en la tierra, ¿qué mensaje profundo querrías transmitir a toda la gente? Dios te ama, Jesús te ama. No hay amor más grande que el que nos da Dios, el Padre, y su Hijo Jesús.